dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas. Te rogamos, Señor, que puedas, Señor, abrir los oídos de nuestro corazón para poder escuchar con claridad tu mensaje. También que nos ayudes y nos dé la fortaleza en tu gracia para poder vivir, Señor, conforme no solamente a tu evangelio, sino conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. Acá el apóstol Pablo está finalizando una sección, de alguna manera, del capítulo 1, hablando claramente cómo el Padre ha obrado en el corazón de su iglesia, en el corazón de aquellos que antes no le conocían. Y de alguna manera hay tres verbos acá que quiero resaltar para aclarar y para guiarnos en este mensaje. Dice, el Padre, número 1, dice que nos hizo aptos. Después el versículo 13 también utiliza de la misma manera dos verbos, hablando de la obra del Padre en el corazón de su iglesia. Dice que Él nos ha librado y luego nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, cada una de estas palabras tiene una implicación bastante interesante. Primero, lo que me llama la atención es que, de alguna manera, cuando estamos leyendo estas palabras, nos hizo aptos, nos ha librado y nos ha trasladado, claramente nos indica que fue la obra del Padre y no la obra nuestra en la salvación. Todo esto hablando en cuanto al Evangelio, en cuanto a la salvación nuestra que hemos tenido en el pasado. Pero fíjense que comienza hablando del gozo. Y dice, claro, con gozo nosotros, una vez estando en Cristo, que tenemos gozo, un gozo y una felicidad eterna, dice, damos gracias al Padre. Y el Padre fue el que hizo la obra. Dice que nos hizo aptos para participar de una herencia que antes no podíamos participar. Cuando habla acá de esta capacitación, de alguna manera, dice que cuando habla de que nos hizo aptos, nos está diciendo claramente de que antes no éramos aptos por causa del pecado. Nos está hablando acerca de nuestra condición pasada. Y dice luego que Él nos hizo aptos a cada uno de nosotros para poder participar de una herencia que antes no podíamos participar. Ahora, por eso que claramente comienza hablando del gozo y de dar gracias al Padre, porque antes no podíamos participar de esta herencia y ahora, gracias a la obra soberana de Dios, sí lo hemos podido hacer. Pero continúa hablando acerca de una libertad, porque dice que antes no éramos libres, pero después dice, Él nos ha librado, ¿de qué? De la potestad y la autoridad de las tinieblas. Es decir, que antes pertenecíamos a un reino, al reino de Satanás, al reino del pecado, al reino de las tinieblas. Y Él, fíjense los verbos, ¿no? Nos ha librado. Y después dice, nos ha trasladado. Es decir, que el Padre, Dios el Padre, por medio de la obra del Hijo, nos ha tomado de un lugar y nos ha trasladado a otro. ¿Y cuál es ese traslado? ¿Hacia dónde nos ha trasladado? Al reino de su amado Hijo. Es decir, que antes no éramos aptos para participar de una herencia en el reino de Dios. No podíamos vivir de alguna manera libres, porque vivíamos atados y esclavos en el reino de las tinieblas. Pero gracias al Padre, Él nos ha trasladado. Ahora, todo esto conlleva el versículo 14, desemboca en el versículo 14, hablando de que en este Hijo, en este amado Hijo, nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, que toda la obra que hizo el Padre en nuestros corazones ha sido gracias también a la obra mediadora que hizo el Hijo. En Él tenemos redención por su sangre. Es decir, que cuando hablamos de esta redención, de que Él nos redimió, de que Él nos trasladó, de que Él nos ha comprado, de que Él nos ha hecho aptos y nos ha capacitado para poder entrar en su reino, lo único que nos lleva es de nuevo el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre. Porque claramente nosotros no podíamos haberlo hecho en ninguna manera.
nos da obviamente esta actitud de gozo, esta actitud de gratitud. Pero número uno, quiero mencionar la incapacidad, ¿no? Reconocer nuestra propia incapacidad. Leyendo estos versículos nos muestra claramente cómo el Padre hizo la obra y no nosotros. Reconocer nuestra incapacidad humana. Pero luego continuamos y nos damos cuenta claramente que no solamente hay que reconocer nuestra incapacidad, sino también mirar el sacrificio de Cristo para salvación. Porque el versículo 14 nos dice que en Cristo nosotros tenemos redención por su sangre, por su muerte. Y en esa redención y en esa sangre, en esa muerte, en esa cruz, nosotros lo que obtenemos es el perdón de los pecados. Amén. Nos lleva a la gratitud, nos lleva al gozo, nos lleva a la felicidad eterna, entendiendo claramente que no hemos sido nosotros, sino ha sido el Padre. Oramos. Te damos tantas gracias, Señor, porque si hoy estamos acá, no es porque nosotros seamos mejores que nadie,